Buenos días, mi nombre es Luis Manía, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad voy a hacer un breve análisis acerca de los enfoques epistemológicos de la investigación, específicamente en ciertos paradigmas. Como primer paradigma tenemos el paradigma positivista, el cual como fundamento teórico se conoce con el nombre de positivismo a una estructura o sistema de carácter filosófico que está basado en el método experimental y se caracteriza por rechazar muchas de las creencias universales. Asimismo, desde esta perspectiva, la única clase de conocimiento que resulta válida en este punto es el de carácter científico, es decir, aquel que surge de respaldar las teorías tras la aplicación del método científico. Los padres de esta epistemología y del positivismo fueron el francés Auguste Comte y el británico John Stuart Mill. Asimismo, existen varios aspectos que tenemos que desarrollar y saber del positivismo. En este caso, que su naturaleza de la realidad la tenemos caracterizada como un realismo ingenuo, es decir, una realidad real y aprehensible. Asimismo, este paradigma busca controlar y explicar el porqué de las cosas. En cuanto a la relación del sujeto y el objeto, existe una escisión entre ellos. Asimismo, entre los métodos que figuran o entre los métodos utilizados en este paradigma tenemos el método bibliográfico, aquel que se basa en la investigación documental más que todo y bibliográfica. Tenemos el método experimental y el método no experimental. En cuanto a los criterios de calidad de este paradigma, tenemos como puntos de referencia aquellos puntos convencionales de rigor. Como técnicas e instrumentos, tenemos la muestra representativa con validez interna y externa. Y asimismo, en cuanto al análisis de datos o los hallazgos de este paradigma, es que siempre está basado con objetividad y con un análisis estructurado y prefijado. Ahora bien, en cuanto al paradigma interpretativo, este fue iniciado por el filósofo J. H. Lambert desde el año 1728 al 1777. Al investigar sobre este tema, él comenzó a investigar los primeros indicios desde el tema de las apariencias. En la modernidad surge en el siglo XX en Alemania, con Husserl, el cual define a este paradigma interpretativo o fenomenológico como el estudio de la ciencia del fenómeno, puesto que todo aquello que aparece es un fenómeno. Asimismo, en cuanto a la naturaleza de la realidad, esta tiene una naturaleza social del mundo, es decir, desde una experiencia subjetiva, los sujetos que lo componen. Asimismo, el fin de este paradigma es buscar comprender o sentir lo que el otro siente. En cuanto a la relación sujeto-objeto, el fenómeno es observado desde adentro del sujeto de estudio. Asimismo, en cuanto a los métodos, utiliza lo que es la historia de vida, la hermenéutica, la fenomenología, la etnografía. En cuanto a los criterios de calidad, se basa en métodos, en aplicaciones inductivas, holísticas, subjetivas e intangibles. En cuanto a las técnicas e instrumentos de investigación, se basa mucho en las entrevistas, en la encuesta y el cuestionario. Asimismo, en cuanto al análisis de datos o algunos hallazgos, tenemos que esta parte de la epogé, es decir, la supresión de los juicios. Dicho esto, tenemos el paradigma sociocrítico, quien, de acuerdo con Arenal, citándolo en el año 1992, el paradigma sociocrítico adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni es sólo interpretativa,
Sus contribuciones se originan de los estudios comunitarios y de la investigación participante. En otras palabras, esta tiene como objetivo entonces, o lo que podemos dilucidar de Arenal, es decir, esta busca promover las transformaciones sociales y dar respuesta a los problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de los miembros. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la realidad, esta está constituida por un proceso dinámico. Su fin teleológico es conocer y comprender la realidad como praxis. En cuanto a la relación del sujeto y objeto, el objeto de la investigación es negociado con los participantes. En cuanto a los métodos, tenemos a la dialógica y a la dialéctica. En cuanto a los criterios de calidad, tenemos la situación histórica, la erosión de la ignoración y el estímulo a la acción. Asimismo, en cuanto a las técnicas e instrumentos de evaluación, generalmente utiliza planes de acciones abiertos y flexibles. Igualmente, en cuanto al análisis de datos o en algunos de sus hallazgos, tenemos que este conocimiento está orientado a la mejoría del ser humano. Ahora bien, por último, pero no menos importante, tenemos el paradigma complejo, el cual, según Blaikie, en el año 2007, decía que el giro hacia la complejidad, especialmente en las ciencias sociales, se da a comienzos de los años 90, gracias a la influencia del informe de la Comisión Gulbenkian, presentado por Wallenstein en 1966. En esta comisión participó activamente el premio Nobel Ilya Prigogine, quien sostiene que los sistemas están lejos del equilibrio y necesitan ser atendidos en términos no lineales y de estructuras disipativas. Las estructuras disipativas de Prigogine explican no solo la emergencia espontánea del orden, sino que ayudan a explicar la complejidad desde la perspectiva del proceso de emergencia. Ahora bien, esta naturaleza de la realidad tiene como punto de partida no lineal ni mutilante para el estudio de una realidad. Igualmente, la finalidad de esta investigación es que reconoce lo inacabado del conocimiento. La relación sujeto-objeto está guiada por la incertidumbre. Cuanto a los métodos, este no tiene un método específico. Como es un paradigma complejo, es multimétodo. Puede tener métodos bibliográficos, experimentales, no experimentales, hermenéuticos, fenomenológicos, dialécticos, entre otros por mencionar. En cuanto a los criterios de calidad, tenemos que mediante el método dialógico, recursivo y hologramático es aplicado. Igualmente, las técnicas e instrumentos de evaluación, tenemos la física teorética y las ciencias naturales. Asimismo, por último, en cuanto al análisis de datos y hallazgo, tenemos que esta es transaccional, subjetivista y los hallazgos son mediados por valores. En fin, esta fue toda la explicación, espero que les haya gustado. Si es así, compártanlo, denle like y nos vemos luego para más videos.